El millonario se enamora de la niña mendiga que fue expulsada por estar embarazada. En una lluviosa noche en Buenos Aires, mientras los mercados de lujo cerraban sus puertas y las luces de los rascacielos iluminaban como faros fríos, un suceso insólito interrumpió la monótona existencia del poderoso empresario, Martín Alvarado. Él, un hombre de traje perfectamente cortado, dinero a raudales y un corazón marchito, caminaba por una plaza desierta. Su vida llena de privilegios le había enseñado a ignorar el sufrimiento ajeno. Pero aquella tormenta trajo consigo un rayo de luz. Lucía, una joven mendiga, apareció entre las sombras, su piel empapada y sus ojos llenos de una tristeza profunda. El destino tenía planes extraños. Lucía con su cuerpo delgado y un embarazo que apenas comenzaba a notarse. Había sido expulsada de su hogar por el horroroso pecado de esperar un hijo. La gente la miraba con desprecio, como si su merecido fuera vivir en la calle, despreciando el dolor que la había llevado a esa vida. Esa noche, la lluvia caía pesada y cuando la tormenta arremetió, ella buscó refugio bajo un viejo árbol. Al poco, se dio cuenta de que no estaba sola. El eco de unos zapatos caros resonó en el suelo mojado, y al levantar la vista, se encontró con los ojos oscuros de Martín, quien, aunque acostumbrado a ver solo marcas de lujo, sintió un nudo en el estómago al reconocer su humanidad. La chispa de un encuentro inesperado encendió los corazones que, aunque de mundos opuestos, buscaban ese destello de conexión. Martín, asombrado por su dignidad a pesar de las circunstancias, extendió su mano hacia ella. ¿Estás bien?, le preguntó, pero solo encontró la mirada desafiante de una mujer que había aprendido a resistir. Lucía sonrió, un gesto que pareció un acto de rebeldía contra la vida que la había golpeado una y otra vez. Ambos estaban atrapados en sus realidades. Martín, inmerso en su frío y lujoso mundo, rodeado de vínculos rotos y una familia que exigía más de él cada día. Lucía, luchando por sobrevivir, por mantener el poco amor que había en su vida. Ese pequeño ser que latía en su vientre y que a pesar de su doloroso pasado, la hacía soñar con un futuro. Pero la lluvia seguía cayendo y con ella los secretos que amenazaban con salir a la luz. Lucía tenía una historia que contar, una verdad oculta que podría destruir todo lo que Martínez había construido. Mientras se refugiaban de la tormenta, la tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. Sus corazones, tan diferentes y tan cercanos a la vez, empezaban a entrelazarse en un mundo de esperanza y miedo. Entonces, el crujido de un árbol bajo el peso del agua interrumpió el silencio. Un grito resonó y Lucía temió que la oscuridad de su vida volviera para llevarse lo único que le quedaba. Martín sintió cómo su pecho se apretaba. La idea de perderla, de perder a esa mujer que había despertado en él algo que no conocía, le llenaba de pánico. ¿Podrían romper las cadenas que les ataban a sus pasados tan distintos? ¿Se atreverían a enfrentar sus peores miedos, a desafiar a la sociedad que los había marcado y descubrir la verdad sobre cada uno? La lluvia caía implacable, como un reflejo de sus propios dilemas, mientras sus miradas se encontraban en un instante que podría cambiarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La lluvia caía implacable, empañando la vista de Martín y Lucía, mientras sus corazones se llenaban de una emoción que nunca habían conocido.
Lucía trató de calmar su respiración, sintiendo la presión del miedo y la esperanza al mismo tiempo. Martín estaba a punto de preguntar más, de romper el silencio que los envolvía, cuando un estruendo ensordecedor resonó en la plaza. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Lucía, asustada, dio un paso atrás. Y Martín instintivamente la tomó del brazo. «Estamos bien, solo es la tormenta», dijo, tratando de mantener la calma. Pero la tensión en el aire era palpable. En ese instante, algo inesperado ocurrió. Del otro lado de la plaza, un grupo de hombres surgió de entre las sombras, sus rostros tapados, y caminaron decididos hacia ellos. Con una inusitada confianza, se acercaron, sus ojos brillando con una mezcla de intención y amenaza. Martín apretó los dientes. Su instinto empresarial le decía que estaban ahí por un motivo oscuro. Lucía, percibiendo la amenaza, se quedó paralizada. Uno de los hombres, más alto que los demás, se detuvo, mirando a Lucía con una expresión de desdén. «Mendiga, ¿cómo te atreves a ensuciar el nombre de nuestra familia?» La voz del hombre era fría como el acero, y el nombre resonó en el aire como un eco aterrador. Martín frunció el ceño, el nudo en su estómago apretándose más al escuchar esa palabra. La familia. ¿De quién estaban hablando? «Vamos, no tienes por qué estar con ella», agregó uno de los otros hombres, burlándose. «No pueden unirse los mundos de los privilegiados y los indigentes». Lucía se tornó pálida, pero mantuvo la mirada. Esa familia, el nombre que no revelaban, parecía un recordatorio del abismo que había entre ellos, un abismo que ahora la perseguía con más fuerza que nunca. Martín se dio cuenta de que Lucía no era solo una joven que había caído en desgracia. Era alguien con un pasado que la ataba a secretos oscuros. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?», preguntó él, la voz firme pero temblando internamente. El hombre al frente sonrió, una expresión de satisfacción inquietante. «La pequeña Lucía no te ha contado, ¿verdad? Ella es la hija de un reconocido empresario. El que desapareció y murió no hace mucho. Lo que no sabe el mundo es que dejó muchos problemas sin resolver, y muchos quienes se interpondrán en su camino. Ella es solo un peón en este juego». Las palabras impactaron a Martín como un bombazo. ¿Lucía era hija de un empresario? La historia daba un giro inimaginable. Se giró hacia ella, buscando alguna respuesta, pero su rostro reflejaba una angustia profunda, no solo por su situación, sino porque el pasado que había intentado dejar atrás la alcanzaba nuevamente. El grupo estaba ahí, esperando, llenando el espacio con su presencia intimidante. Martín sintió cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba, cada pedazo de confianza, cada atisbo de esperanza, amenazando con quebrarse en 1000 pedazos. Lucía no era solo una niña mendiga con un futuro incierto, era la clave para un pasado oscuro que lo envolvía en su caos. Las gotas de lluvia siguieron cayendo sin compasión, mientras el trueno retumbaba, reflejando la tormenta que se desataba tanto afuera como adentro de ellos. ¿Podría Martín enfrentar lo que se avecinaba? ¿Qué papel jugaría Lucía en el desenlace de sus vidas, ahora que sus secretos estaban al borde de la revelación? El horror de la realidad se cernía sobre ellos y ni se atrevían a imaginar cuál sería el próximo movimiento en esta partida de ajedrez, donde sus corazones estaban en juego. La lluvia seguía cayendo y el silencio en la plaza se tornó ensordecedor. La tensión entre Martín y el grupo de hombres creció, como un globo a punto de estallar. Lucía, temblorosa, se aferró al brazo de Martín. Sus ojos reflejaban un miedo profundo. «Martín, no deberían estar aquí», susurró, su voz casi ahogada por el estruendo de un nuevo trueno. Pero él no podía apartar la mirada de los hombres. Su presencia era opresiva, un recordatorio de que lo peor estaba por venir. La atmósfera se llenó de expectativas, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. El hombre al frente,
Con una mirada cruel, sonrió de forma despectiva. No te preocupes, Lucía. Solo venimos a recordarle a tu nuevo amigo que no puede cruzar la línea, dijo, y Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pesaban tanto como el agua que caía de las nubes. ¿Qué quieres de ella?, preguntó Martín, la voz firme pero temblando por dentro. Quería proteger a Lucía. ¿Pero de quién? Se dio cuenta de que no solo estaba en juego la vida de Lucía, sino también su propia existencia, todo lo que había construido. La verdad comenzó a entrelazarse con la oscuridad que lo rodeaba. Los hombres empezaron a acercarse. Martín sintió la presión en el pecho aumentar. Lucía es un peón, sí, pero tú, Martín Alvarado, eres el rey en este juego. La risa de uno de ellos resonó como un eco siniestro en la plaza vacía. Pero de repente, el cielo pareció abrirse, y un rayo iluminó la oscuridad, seguido de un estruendo ensordecedor. Todo sucedió en un instante. Martín, paralizado por el miedo, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el hombre del centro, el líder, se desplomó al suelo. Unos segundos más tarde, la lluvia parecía arrastrar algo más que agua. La escena se tornó caótica. Lucía, cubierta de agua, miró a Martín con los ojos desorbitados. ¡Martín, corre!, gritó mientras su corazón latía desbocado. Él no entendía. El grupo se dispersó en pánico, pero Martín, incrédulo, permaneció en el mismo lugar. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera procesarlo, una figura surgió de entre las sombras. Santiago, el mejor amigo de Martín, apareció como si lo hubiera convocado la tormenta. Su rostro había cambiado, la mano tensa en la empuñadura de una pistola. «Déjalos ir», ordenó, su voz airada y dura. Martín se sintió aturdido. ¿Por qué Santiago estaba ahí? ¿De qué se trataba todo esto? El eco de la lluvia se mezcló con los murmullos de los hombres, quienes ahora retrocedían ante la amenaza del arma. No sabía que te movías en círculos tan peligrosos. Hermano, susurró Santiago, pero el tono de su voz tenía un toque de decepción. Elegiste mal el lugar y la compañía. Martín sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué había estado haciendo con Lucía? ¿Acaso había arrastrado a alguien tan puro? ¿Cómo ella hacía esta oscuridad? La revelación de que su amigo estaba involucrado en algo tan terrible lo repelía, y sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué diablos está pasando, Santiago? ¿Por qué tienes un arma?, preguntó, su voz llena de angustia e incredulidad. ¿Quiénes son estos hombres? La mirada de Santiago se volvió sombría. Esta es una familia que no se detiene ante nada para proteger su legado, y tú acabas de involucrarte en su juego. Lucía, ella es un peligro. No pudo procesar correctamente cada palabra que salía de su boca. De repente, todo lo que creía saber se tambaleaba. Lucía podía ser el peligro. Tal vez su vida era un juego, un rompecabezas que aún él no lograba ver. La lluvia caía, intensificando su tormento interno. «¿Peligro?», repitió Lucía, su voz quebrada. Soy solo una chica». Pero Martín ya no podía escucharla. La mirada de él se desgastaba entre la confusión y los gritos inaudibles de advertencia que llenaban su mente. De repente, el estruendo del trueno resonó claramente, un grito en medio del caos. Santiago disparó. La bala atravesó el aire como un eco dentro de la tormenta, y todo se detuvo. Era como si el tiempo hubiera colapsado. La lluvia seguía cayendo, y el mundo a su alrededor giraba. ¿A quién había alcanzado? El horror llenó su pecho. Un giro, un desenlace inesperado. La historia que había creído segura se fracturaba, y en ese instante, Martín comprendió que ya no había vuelta atrás. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz mientras los relámpagos iluminaban la noche? Las gotas de lluvia continuaban cayendo, estrellándose contra el suelo con un ritmo insistente que parecía marcar el compás de lo que estaba por venir. El grito del trueno retumbaba en el aire, envolviendo la plaza en una atmósfera de tensión palpable. Martín, paralizado,
contemplaba a su amigo Santiago, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Santiago, ¿qué hiciste?», gritó en un impulso, su voz rasgada por la incredulidad. La figura del hombre caído en el suelo comenzaba a moverse, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. La lluvia caía a través del silencio, mientras cada rostro se tornaba una máscara de horror. Lucía se quedó inmóvil, los ojos desorbitados en un shock que la mantenía atada al momento. Pero entonces un susurro emergió de la penumbra y fue como si el tiempo volviera a cobrar vida. «Martín». La voz era suave, cargada de una angustia profunda. La figura en el suelo, aún temblorosa, alzó la mirada. Era la madre de Lucía, Elena, que había desaparecido misteriosamente años atrás. Su rostro, aunque desgastado por las adversidades, irradiaba un brillo salvaje. «No puedo creer que estés aquí». La revelación dejó a todos boquiabiertos. La lluvia seguía cayendo como si el cielo también estuviera llorando. Elena, con lágrimas en los ojos, luchaba por levantarse, pero sus piernas temblaban. Martín sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo es posible?», balbuceó. La lluvia las hacía lucir aún más irreal, como fantasmas de un pasado que creían enterrado. «Debes entender, no es como parece», continuó Elena. Sus palabras eran un rayo en la tormenta. «Lucía, no solo es tu interés, es la hija de un hombre que busca venganza. No solo de mí, de todos». Los hombres, antes amedrentadores, comenzaron a retroceder, el pánico reflejándose en sus rostros al escuchar el nombre del padre de Lucía. El ambiente se tornó opresivo, lleno de secretos y revelaciones no deseadas. Martín miró a Santiago, tratando de entender su conexión con toda esta catástrofe. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Martín a su amigo, su voz en un susurro tenso. Santiago, con su arma aún en mano, parecía perdido. «No sabía». «¿Cómo, Martín?». «Solo sabía que ella había desaparecido, que había riesgos». El aire pesaba con la realidad de sus palabras. La lluvia hacía que el suelo se convirtiera en una vorágine de barro. Pero el caos interior de Martín era aún peor. Lucía, en shock, se aferraba al brazo de su madre, y entre susurros, Elena comenzó a contar una historia que parecía sacada de una novela de terror. «Esa familia quiere que Lucía tome el lugar que le pertenece, un lugar que yo traté de proteger la última vez que estuve aquí. Ellos me arruinaron, y ahora están listos para reclamarla». La angustia en su rostro era genuina. «Nos están buscando, no solo a ella, sino a todos». Martín sintió que todo su mundo se desmoronaba. Entonces, por todo lo que habían pasado juntos, ¿era solo una trampa? Pero en su corazón, sabía que Lucía era más que un peón en este juego. La conexión entre ellos era real. «¿Y qué haremos ahora?», preguntó. El temor y la determinación construían un puente entre sus corazones. Elena hizo una pausa, observando a la lluvia caer como si pudiera encontrar respuestas en su danza caótica. «Lo que sea, mientras estemos juntos». Esa frase resonó en la mente de Lucía, con la misma fuerza que un relámpago. Sin previo aviso, el grupo de hombres se reagrupó, preparados para el enfrentamiento. Sus rostros ahora estaban encendidos de rabia. «No los dejaremos escapar de nuevo», aulló el líder. Su mirada se centraba en Lucía. «No te pertenezco, Lucía, pero con tu madre muerta, eres la única que puede salvar la herencia». Martín sintió el terror en su corazón mientras los hombres comenzaban a acercarse. La tensión en el aire era abrumadora. Era una batalla entre lo que conocían y lo desconocido, entre la venganza y la supervivencia. La situación escalaba, y el cielo se oscurecía aún más. En un instante que pareció eterno, la tormenta se desató nuevamente, como si el universo estuviera reflejando su caos interno. ¿Qué se interpondría entre ellos y lo que realmente querían? ¿Podrían desafiar la predestinación que parecía reclamarlos de vuelta a sus pasados? La lluvia no solo empapaba sus cuerpos, estaba lavando los secretos, revelando la verdad ocultada, pero ahora
con su madre de regreso y el peso de la familia de Lucía acechando en las sombras. Todo en lo que Martín había confiado era un espejismo. ¿Podrían encontrar el camino hacia la libertad o estaban destinados a una lucha que los consumiría a todos? La lluvia caía con una furia, como si el cielo mismo se quejara del caos en la tierra. Martín, congelado en el horror, observaba a Elena levantarse del suelo, sus ojos llenos de angustia. «No puedes estar aquí», murmuró, como si negarse a aceptar la realidad pudiera cambiar algo. El grupo de hombres había retrocedido, pero la tensión en el aire se sentía cada vez más opresiva. Elena, entre jadeos, intentó tranquilizar a Lucía, quien aún estaba temblando en su abrazada. «No tienes idea de lo que te han involucrado, hija», dijo, su voz llena de una mezcla de rabia y desasosiego. «Ellos no se detendrán hasta conseguir lo que quieren». Pero en el fondo de su mente, Martín comenzó a cuestionar todo. La lluvia parecía arrastrar consigo sus pensamientos, cada gota un eco de las dudas que empezaban a surgir. Entonces, de repente, un grito desgarrador rompió el aire, resonando como un trueno adicional. Lucía, era Santiago, con los ojos desorbitados y el rostro demacrado. Había bajado el arma y estaba pálido, su mirada destellante de desesperación. «No puedes quedarte aquí, ellos vendrán por ti». La frase resonó en el aire como un ultimátum. Martín recordó lo que Elena había dicho. Lucía era más que un peón en el juego. Pero antes que pudiera formular la pregunta, un estallido de luz iluminó la escena. La plaza tembló con el estruendo, y por un momento todos quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Y luego el silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Justo cuando Martín iba a hablar, el hombre que había caído comenzó a reírse. Una risa baja y escalofriante que reverberaba en las paredes de la plaza vacía. ¿Realmente creen que ella es la única que está en peligro? Todos giraron hacia él. En ese instante el hombre se levantó como si estuviera moviéndose a través del agua, desafiando la gravedad. «Lucía, eres la clave, pero no solo para ellos, para un poder aún mayor». La lluvia caía sin cesar, pero lo que estaba por suceder fue más impactante que cualquier tormenta. De repente, los ojos del hombre se iluminaron con un destello extraño, un brillo que dejó a todos paralizados. «Tu padre no está muerto, Lucía. Él te ha estado observando. Siempre lo ha hecho». El aire se volvió espeso. Martín sintió cómo el corazón le daba un vuelco y sus extremidades se paralizaban. La revelación era demasiado. ¿Qué? La palabra salió de su boca en un susurro, mientras Lucía retrocedía unos pasos, el color de su rostro desvaneciéndose. «Todo fue un plan, un sacrificio», continuó el hombre, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa siniestra. «Tu padre quería proteger su legado, pero eso te ha arrastrado al centro de esta lucha. Eres más poderosa de lo ¿qué imaginas?» Lucía, temblando, se giró hacia Elena, buscando respuestas que probablemente no existían. ¿Qué significa eso? Su voz era apenas un hilo. La mirada de Elena se tornó sombría, la desesperación visible en sus ojos, como si la verdad que había tratado de ocultar ahora estuviera desbordándose. Martín no sabía qué pensar. La lluvia seguía golpeando, pero su mente era un espectáculo de confusión y miedo. ¿Era verdad? ¿Era Lucía realmente parte de algo más grande? El hombre extendió una mano hacia Lucía, una oferta y una amenaza a la vez. «Ven, el tiempo se agota, tu herencia espera». No hubo respuesta. Todos parecían estar atrapados en un momento en que el tiempo se desvanecía junto a las esperanzas construidas en la tormenta. La tensión se transformó en un grito sordo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué secretos oscuros emergían a la superficie? ¿Y cómo cambiaría todo lo que creían conocer sobre sí mismos? La verdad había comenzado a desvelarse, y el futuro parecía tan incierto como las nubes tormentosas que cubrían el cielo. ¿Podrían encontrar el camino? ¿O estaban destinados a perderse en este juego que los rodeaba?
La lluvia continuaba cayendo, llevándose con ella respuestas y creando más preguntas que jamás imaginaron. La lluvia caía todavía, como si la ciudad misma estuviera sintiendo la tensión entre ellos. Martín miró a Lucía, que estaba paralizada, mientras Elena trataba de mantenerse firme. «¿Qué quieres decir con que mi padre no está muerto?», preguntó Lucía, su voz temblando. El hombre que había caído en el suelo sonrió, una sonrisa siniestra que heló la sangre de todos. «Tu padre es más poderoso de lo que imaginas. Él decidió ocultarse para protegerte de este mundo». Su mirada se fijó en Martín. «Y te ha estado observando, Martín Alvarado. Sabía que un día te cruzarías con Lucía». El consentimiento tácito de la revelación golpeó como un rayo. Las manos de Martín temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar esto? Su mente se llenaba de preguntas, pero una sensación de traición empezaba a surgir. Elena, su madre, no solo había estado en el centro de un juego oscuro, sino que había permitido que los hombres que tenían a Lucía en la mira siguieran la pista. «¡Detente!», gritó Lucía, aún en shock. «No necesito que alguien me proteja de mi propio padre. No sé si quiero verlo después de lo que me han dicho». Su voz, enérgica ahora, resonó en la plaza. Los hombres comenzaron a acercarse nuevamente, y la atmósfera se volvió tensa. La figura del hombre que había caído se puso de pie como si la lluvia no lo hubiera tocado. «El tiempo se agota. La familia que te busca, Lucía, no es solo peligrosa. Ellos son algo más». Martín, a punto de decir algo, se quedó mudo al ver cómo, detrás de los hombres, una sombra emergía. En medio de la oscuridad que la tormenta había traído, una figura alta se reveló. El corazón de Martín se detuvo en seco. Era un rostro que había creído perdido para siempre. Su propio padre, Hernán Alvarado. «Hijo», la voz era profunda y resonante. «Has crecido desde la última vez que nos vimos». La mirada de su padre, mezclada entre orgullo y tristeza, llenó el aire frío. «Era necesario que estuvieras lejos de todo esto. Ahora deben unirse». «No, no puede ser». Martín retrocedió, incapaz de mirar a su padre a los ojos. «Tú desapareciste. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en medio de esto?» Lucía, escuchando todo, se giró hacia Hernán. «¿Eres su padre? ¿Por qué estás aquí?» La incredulidad parpadeó en su rostro pálido. Hernán se acercó, su rostro lleno de una gravedad que hizo que todos guardaran silencio. «Lucía, vine para protegerte y asegurarme de que no caigas en las garras de nuestra familia». La declaración fue como un golpe de trueno que resonó. «Ellos creen que tú eres parte de su legado, pero no sabes todo». Una ola de emociones aterradoras arrasó la plaza. Martín comenzó a temerlo todo, sintiendo el pánico apretar su pecho. «¿Por qué arrastraste a Lu?», preguntó, enojado ahora con su padre. «¿Por qué la hiciste parte de esto si solo quieres manipularla?». «Martín», su voz era ruda, «no entendemos que lo que está en juego es mucho más grande de lo que piensas. La familia a la que enfrentamos no solo busca recuperar lo que creen que les pertenece, sino también destruir todo a su paso. Lucía es crucial». El aire se volvió espeso con la revelación, y las sombras crecieron con la incertidumbre. La lluvia, antes un símbolo de caos, comenzó a sentirse como un preludio a algo aún más oscuro. «Hay algo que no te he contado», Hernán agregó, su rostro ahora sombrío. «Lucía no solo es parte del legado, es la pieza final en un juego que involucra hasta tu madre». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, mezcla de angustia y dolor. «¿Qué significa eso?». Su voz temblaba entre la angustia y la determinación. La lluvia no podía ahogar el clamor de sus corazones. Hernán dio un paso adelante, un gesto lleno de urgencia. «Debemos escapar de aquí, y rápido. Ellos están más cerca de lo que separados de tú y Martín piensan. Si queremos encontrar la verdad, debemos unirnos y desentrañar los secretos antes».
de que sea demasiado tarde. Martín respiró hondo, sintiendo un pánico y una confusión incontrolables. ¿Estaba su padre del lado correcto? ¿Podía confiar en él? Y en medio de todo esto, Lucía, la niña mendiga que había encendido algo en su corazón, se enfrentaba al destino más oscuro de lo que jamás había conocido. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Martín, consciente de que ya no había vuelta atrás. La lluvia seguía cayendo, pero algo distinto se cernía sobre ellos. El instante de decisión se acercaba. ¿Estaban listos para desvelar lo que los unía y lo que los separaba? La oscuridad se cernía sobre ellos, como un presagio de lo que estaba por venir. La verdadera naturaleza de quienes eran y de lo que luchaban estaba aún por revelar. ¿Podrían compartir el mismo camino? ¿O sus destinos estaban, de alguna manera, condenados a chocar en esta tormenta? La lluvia seguía cayendo, como si el cielo no pudiese contener su furia. Martín miraba a su padre, Hernán, con el corazón latiéndole con fuerza. Era un río de emociones encontradas, sorpresa, ira y un profundo sentimiento de traición. «Tú nos dejaste», dijo, sintiendo cómo la angustia comenzaba a inundar su voz. «Nos dejaste a mi madre y a mí». Elena intercedió, apoyando una mano temblorosa en su hombro. «Martín, necesitas escuchar». Pero Lucía, atrapada entre su madre y el hombre que acababa de llamar padre, al hombre que la había perseguido, tenía un nudo en la garganta. ¿Y yo? ¿Qué soy en todo esto?, preguntó, su voz un hilo de desesperación. ¿Soy la pieza que falta en este rompecabezas maldito? Sintió el peso de las miradas. Eres parte de algo mucho más grande, Lucía. Ellos hizo una pausa. La tensión era palpable mientras los hombres retrocedían, sintiendo la atmósfera cargada. Ellos piensan que te pertenecen, pero no saben lo que realmente te espera. Las palabras resonaron en la noche oscura. Era como si todo se hubiera detenido. La lluvia seguía cayendo y el miedo inundaba el aire. Pero de pronto un grito desgarrador rompió el silencio. Una figura emergió de la penumbra, con el rostro familiar de Diego, un exasociado de Hernán, conocido por sus métodos crueles. «Qué interesante, así que el juego continúa», dijo Diego con una risa oscura, tasiendo. Que todos se giraran. Tenía una pistola en la mano y una mueca de satisfacción en su rostro. «Vamos, Hernán, ¿creías que podrías escapar tan fácilmente? Sabía que vendrías por la niña». El mundo se tambaleó a su alrededor. «¿Tú?», Martín apretó los dientes, reconociendo el peligro. «¿Qué quieres de Lucía?». «Todo», respondió Diego, acercándose un paso más. «Ella es la clave para recuperar nuestro legado. Pero primero, debes hacer una elección, amigo». «¿Una elección?». La voz de Martín era tensa. «No hay elección que hacer. Lucía no es un objeto para jugar». A eso, Diego sonrió, una chispa de locura en sus ojos. «Lo veo claro. Eres igual de débil que tu padre. No comprendes la realidad. Para los hombres como nosotros, los lazos familiares no son más que cadenas de las que debemos liberarnos». La tensión aumentó y en un movimiento inesperado levantó su arma. «Dame a la niña o me veré obligado a hacer que tu querido padre pague por ser un traidor». En un instante que se sintió eterno, el sonido del disparo resonó y el tiempo se detuvo. Martín, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, miró a su padre, sus ojos llenos de horror. «¡No!», gritó, extendiendo la mano. Pero entonces, un nuevo giro. Una figura emergió de la oscuridad, más veloz que un rayo, y se abalanzó hacia Diego. Era Santiago, el mejor amigo de Martín, pero ahora con una expresión decidida. Empujó a Diego, desviando el arma justo a tiempo. El disparo resonó en el aire, impactando en un árbol cercano. La lluvia, en ese momento, era una cortina de caos. La confusión reinó mientras Martín se dio cuenta de que la bala solo había estado 1 milímetro de distancia de Lucía. Su corazón latía desbocado. «Santiago, ¿qué has hecho?». Pero no había tiempo para respuestas. Diego, recuperando el equilibrio, se volvió hacia ellos con furia.
Esto no ha terminado, gritó, ahora enojado y desquiciado, pero al fijarse en Hernán, su mirada was enfurecida. Tú me has traicionado, viejo. Ahora verás a tu pequeña en el mismo camino que nos llevó a todos a la miseria. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Diego rió, una risa que resonó como un eco en la oscuridad. ¿Sabías que no son lo que parecen? Tal vez no eres más que un peón en este juego, Hernán, pero Lucía es la verdadera reina. ¡Cállate!, gritó Hernán, su rostro transformado por la rabia. No te atrevas a hablarle de esa manera. Diego soltó una risa oscura, un sonido lleno de desprecio. ¿Y tú qué? ¿Acaso no sabes que tus secretos han empezado a salir a la luz? Tal vez esa niña no es la única que debería temer. El estadio de la tormenta comenzó a cargar una sensación de calamidad. Mientras todos luchaban por asimilar la nueva revelación, una figura apareció en la sombra detrás de Diego. Era un rostro conocido, pero su bajo perfil lo había mantenido en la oscuridad. Era alguien que todos pensaban perdido, el padre de Lucía, un hombre que se había fugado años atrás. Su mirada fría brillaba con un destello de venganza. «Hola, Lucía», murmuró, «ha pasado tiempo». La combinación de rostros reunidos alrededor de Lucía instantáneamente volvió realidad el caos en su vida. Martín sintió que el aire desaparecía. Intuyó que lo que estaba a punto de ser revelado cambiaría todo. Era posible que su amor, su conexión, fuera parte de un plan más oscuro del que jamás se había imaginado. La lluvia caía sin parar, desdibujando los contornos de la noche. Todo lo que parecía claro se tornó confuso. Un juego de lealtades, secretos y traiciones. La verdad acechaba, lista para devorarlos. ¿Podrían encontrar una salida en este laberinto de engaños? ¿O estaban condenados a ser capturados por la tormenta que ellos mismos habían creado? La lluvia caía a cántaros, un sonido sordo que envolvía la plaza. Martín, aún en estado de shock, miraba a la figura que había entrado de la sombra, el padre de Lucía. La confusión se apoderó de él mientras su mente intentaba encajar todas las piezas. Elena, su madre, mecía a Lucía en sus brazos, el temor visible en su mirada. «¡Es imposible! ¡Tú desapareciste hace años!», exclamó Lucía, su voz resonando con incredulidad. Cada palabra era un golpe en el pecho de Martín. «Lo hice para protegerte», replicó el padre de Lucía, su voz profunda y cargada de culpa. «Esta familia nunca se detiene, y los secretos deben permanecer ocultos». Entonces, como si el tiempo hubiera decidido interrumpirse, un nuevo trueno retumbó en el cielo, y todo pareció volverse aún más caótico. Diego, que había estado observando con una sonrisa burlona, se unió a la conversación. «¿Proteger? Más bien te escondiste como un cobarde. Ahora, todo saldrá a la luz». Las palabras de Diego reverberaron en el aire, abriendo viejas heridas. Pero fue el momento siguiente el que cambió todo. Un destello en la noche, algo brillante lanzó una sombra en la cara de Martín. Un nuevo personaje emergió, una mujer vestida de negro, con una mirada que podía atravesar el alma. «Es hora de la verdad, todos ustedes», dijo, su voz resonando en la tormenta. Era Isabel, una antigua aliada de la familia, conocida por sus métodos implacables. «Isabel», el nombre escapó de los labios de Martín como un susurro. «¿Qué haces aquí?» «No hay tiempo para las explicaciones. La situación se ha vuelto demasiado compleja», respondió ella mientras levantaba una mano, destellando un dispositivo que emitió un sonido agudo. «Everyone needs to listen». Los hombres que rodeaban a Martín comenzaron a inquietarse. Diego, confiado, avanzó un paso. «¿Qué intentas hacer, Isabel? Sabes que no se lo permitiré». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el objeto de Isabel emitió un rayo cegador que iluminó la plaza. Los rayos se reflejaron en los ojos de todos, y en ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Algo cambió en la atmósfera, como si el aire hubiera sido cortado. Entonces,
El clamor resonó. Un grito desgarrador cruzó la noche. Cuando la luz se disipó, Martín se congeló. Al mirar hacia el lado de Lucía, algo lo detuvo en seco. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba. ¡Lucía!, gritó, soltando un alarido que resonó como un eco en su corazón. Pero en su lugar, una sombra oscura emergió en un rincón. Y la figura de su padre, Hernán, se desvaneció ante sus ojos, dejando solo un espacio vacío donde había estado. ¡No! Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena, su madre, se abrazó a Lucía, y su mirada se tornó sombría. «No puede ser», murmuró, su voz arrastrada por la tormenta. La conexión de Lucía con su padre era más profunda de lo que pensaban. Tal vez él no estaba realmente desaparecido. Quizás había sido parte de un plan para ocultar su propia verdad, un truco que ahora salía a la luz en la tormenta. Los murmullos de los hombres y la confusión en los rostros de ambos bandos se extendieron por la plaza. Martín miró hacia Isabel, quien había comenzado a retroceder, su rostro ahora reflejando preocupación. «¿Qué has hecho?», preguntó Diego, toda la confianza derrumbándose. «No era parte del plan». Isabel negó con la cabeza. «El tiempo se nos acaba. Si quieren sobrevivir, todos necesitan saber la verdad, especialmente Lucía». La verdad natía en el aire, temblando como la lluvia, y para Martín, todo lo que creía conocer se desmoronaba. ¿Era posible que Lucía tuviera más secretos por descubrir? Miró a su alrededor, sintiendo que se cerraba un círculo, y mientras el universo parecía comprimirse, supo que apenas estaban comenzando a desentrañar el verdadero juego que se jugaba. La lluvia seguía cayendo, y el futuro de todos ellos colgaba de un hilo. ¿Podrían enfrentar la tormenta juntos, o sería el momento en que todos los secretos y mentiras acabarían con ellos? La lluvia caía a cántaros, un sonido sordo que envolvía la plaza. Martín, aún en estado de shock, miraba la figura que había entrado de la sombra, el padre de Lucía. La confusión se apoderó de él mientras su mente intentaba encajar todas las piezas. Elena, su madre, mecía a Lucía en sus brazos, el temor visible en su mirada. «¡Es imposible! Tú desapareciste hace años», exclamó Lucía, su voz resonando con incredulidad. Cada palabra era un golpe en el pecho de Martín. «Lo hice para protegerte», replicó el padre de Lucía, su voz profunda y cargada de culpa. «Esta familia nunca se detiene, y los secretos deben permanecer ocultos». Entonces, como si el tiempo hubiera decidido interrumpirse, un nuevo trueno retumbó en el cielo, y todo pareció volverse aún más caótico. Diego, que había estado observando con una sonrisa burlona, se unió a la conversación. «¿Proteger? Más bien te escondiste como un cobarde. Ahora todo saldrá a la luz». Las palabras de Diego reverberaron en el aire, abriendo viejas heridas. Pero fue el momento siguiente el que cambió todo. Un destello en la noche. Algo brillante lanzó una sombra en la cara de Martín. Un nuevo personaje emergió. Una mujer vestida de negro, con una mirada que podía atravesar el alma. «Es hora de la verdad. Todos ustedes», dijo, su voz resonando en la tormenta. Era Isabel, una antigua aliada de la familia, conocida por sus métodos implacables. Isabel. El nombre escapó de los labios de Martín como un susurro. «¿Qué haces aquí?» «No hay tiempo para las explicaciones». «La situación se ha vuelto demasiado compleja», respondió ella, mientras levantaba una mano, destellando un dispositivo que emitió un sonido agudo. «Todos deben escuchar». Los hombres que rodeaban a Martín comenzaron a inquietarse. Diego, confiado, avanzó un paso. «¿Qué intentas hacer, Isabel?» «¿Sabes qué? No se lo permitiré». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el objeto de Isabel emitió un rayo cegador que iluminó la plaza. Los rayos se reflejaron en los ojos de todos, y en ese momento la tensión alcanzó su punto máximo. Algo cambió en la atmósfera, como si el aire hubiera sido cortado. Entonces el clamor resonó. Un grito desgarrador cruzó la noche. Cuando la luz se disipó, Martín se congeló.
Al mirar hacia el lado de Lucía, algo lo detuvo en seco. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba. ¡Lucía!, gritó, soltando un alarido que resonó como un eco en su corazón. Pero en su lugar, una sombra oscura emergió en un rincón, y la figura de su padre, Hernán, se desvaneció ante sus ojos, dejando solo un espacio vacío donde había estado. ¡No! Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena, su madre, se abrazó a Lucía, y su mirada se tornó sombría. «No puede ser», murmuró, su voz arrastrada por la tormenta. La conexión de Lucía con su padre era más profunda de lo que pensaban. Tal vez él no estaba realmente desaparecido. Quizás había sido parte de un plan para ocultar su propia verdad. Un truco que ahora salía a la luz en la tormenta. Los murmullos de los hombres y la confusión en los rostros de ambos bandos se extendieron por la plaza. Martín miró hacia Isabel, quien había comenzado a retroceder, su rostro ahora reflejando preocupación. «¿Qué has hecho?», preguntó Diego, toda la confianza derrumbándose. «No era parte del plan». Isabel negó con la cabeza. «El tiempo se nos acaba. Si quieren sobrevivir, todos necesitan saber la verdad, especialmente Lucía». La verdad latía en el aire, temblando como la lluvia, y para Martín, todo lo que creía conocer se desmoronaba. ¿Era posible que Lucía tuviera más secretos por descubrir? Miró a su alrededor, sintiendo que se cerraba un círculo, y mientras el universo parecía comprimirse, supo que apenas estaban comenzando a desentrañar el verdadero juego que se jugaba. La lluvia seguía cayendo, y el futuro de todos ellos colgaba de un hilo. ¿Podrían enfrentar la tormenta juntos, o sería el momento en que todos los secretos y mentiras acabarían con ellos? De repente, el cielo se iluminó con un rayo interminable, y un grito desgarrador resonó en la plaza. En un instante, el caos se apoderó de todos. Una explosión sacudió el lugar, y el sonido fue ensordecedor. Todo ocurrió tan rápido. Una columna de luz y fuego emergió donde había estado Diego. La imagen de su sonrisa maliciosa se desvaneció en el aire, llevándose consigo un peso. Lucía, horrorizada, se cubrió la cabeza mientras los escombros caían alrededor. Martín sintió que su corazón se detenía. Cuando el polvo se asentó, él se lanzó hacia Lucía. «¿Estás bien?». Ella no respondió. Su mirada estaba fija en lo que quedaba de Diego. Y entonces algo aún más chocante ocurrió. Diego, que había estado a punto de ser consumido por la explosión, se alzó entre las llamas. En sus manos un objeto brilló. «La herencia es mía», gritó, antes de desaparecer en un destello de luz. El aire se volvió pesado con el silencio que siguió. «¿Qué fue eso?». La pregunta salió de los labios de Martín. La atmósfera se cargó de ansiedad. El miedo era palpable. Lucía temblaba. «¿Está muerto? ¿Quién eres tú en realidad, Diego?». Diego, entre las llamas, había revelado un poder que ninguno de ellos comprendía. Las conexiones familiares que creían sólidas estaban tambaleándose. Isabel miró a los otros hombres con una mezcla de miedo y respeto. «Esto no ha terminado. El verdadero juego apenas comienza». La lluvia siguió cayendo, mientras la incertidumbre rodeaba a todos. ¿Qué había despertado en esa explosión? Las lealtades se estaban desmoronando. ¿Rendirían cuentas los verdaderos enemigos o serían arrastrados por la propia tempestad de sus secretos? La noche aún tenía más por revelar. La tormenta rugía, el viento aullaba como un animal herido, mientras los relámpagos iluminaban el cielo oscuro. Martín y Lucía estaban paralizados. El terror llenaba sus corazones. «¿Qué has hecho, Diego?». La voz de Martín salió como un susurro ahogado, mientras miraban hacia la figura en llamas. Diego se convirtió rápidamente en una sombra que se desvanecía. La risa burlona se transformó en un grito de furia mientras desaparecía en el humo. Un silencio opresivo envolvió la plaza, y Martín sintió que el tiempo se detenía. «Lucía», gritó, rompiendo la tensión. Ella se volvió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de shock y miedo. «¿Qué está pasando?
¿Quién era realmente él? Lucía respiraba con dificultad, golpeada por la revelación de los secretos familiares. Elena, con lágrimas en los ojos, acercó a su hija, queriendo protegerla del mundo que se desmoronaba a su alrededor. Lucía, dijo Hernán, su voz profunda, tu padre es un monstruo, y por eso tuve que desaparecer. Pero ahora, juntos debemos enfrentar lo que queda. No, no quiero ser parte de esto, gritó Lucía. Pero la tristeza en su voz se mezclaba con una extraña sensación de fuerza. He luchado demasiado para construir mi vida. Lo sé, murmuró Hernán. Pero lo que está por venir es aún más peligroso que lo que hemos enfrentado. Debemos unirnos. La lluvia seguía cayendo, y la atmósfera se sentía cargada de tensión. Las sombras y las luces danzaban en la plaza mientras todos se miraban, la incertidumbre palpitando entre ellos. Pero entonces, Isabel, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Esto no ha terminado. Diego puede haber desaparecido, pero sus cómplices están cerca. ¿Pueden confiar en que el peligro ha pasado? ¿Cómplices? Martín preguntó, intercambiando miradas con Lucía. ¿A qué te refieres? Isabel respiró hondo. Hay más de lo que pueden ver. La familia de la cual hemos hablado tiene una ambición más grande, uno que atrapará a todos si no actuamos rápidamente. Tienen el poder para desatar una guerra. Y tú, Lucía, eres la clave. La revelación se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Era posible que su vida, en su lucha por la libertad, estuviera conectada con un conflicto mayor? Así que, ¿qué hacemos?, preguntó Martín, su voz resonando con determinación. Debemos prepararnos. Necesitan conocer todo lo que han hecho en el pasado, respondió Isabel sin vacilar. Y para eso, necesitamos aliados. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Aliados? ¿Con quién?, preguntó, sintiendo la presión de lo desconocido. Con aquellos que aún pueden apoyarnos. Hay otros que han intentado detener a esta familia. Personas que me ayudarán a mostrarles la verdad, dijo Isabel, su mirada firme. Lo que han planeado superará a cualquier cosa que hayan imaginado. La tormenta parecía convertirse en su aliada, cubriendo los susurros de intriga. Martín miró a Lucía. El miedo a lo desconocido brillando en sus ojos, pero en un remolino de incertidumbre también vio determinación. No podemos dejar que esto gane. Vamos a luchar, juntos. Después de lo que pareció una eternidad, Lucía asintió lentamente. Elige cruzar ese abismo desconocido. Quiero saber la verdad y acabar con esto de una vez. Así, con la tormenta aún rugiendo sobre ellos, tomaron una decisión. El futuro era incierto, pero iba a ser un camino que los llevaría a desentrañar la oscuridad que había estado acechando en sus vidas. La lluvia seguía cayendo, un recordatorio de que la lucha apenas estaba comenzando. Mientras se alejaban de la plaza, la niebla de secretos y traiciones aún se cernía. Los ecos del pasado se estaban uniendo a su presente, prometiendo que la lucha nunca había terminado. Y así, el destino de Martín, Lucía y todos los implicados quedó plantado en el aire electrificado. Ahora, si te ha gustado esta historia, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Recuerda que ahora puedes hacer clic en la emocionante historia que aparece al final del video y seguir otra historia igual o más emocionante. No te lo pierdas.